Hostia. Antonio Pérez. Buenos días. ¿Va la cosa bien o por el calor estamos con fallos? Porque he visto que te habías quedado ahí un poco fijo a la imagen. Pero ya estamos en marcha, ¿no? Estamos en marcha y vamos lanzados. Pues muy buenos días. A ver, lo primero que queremos hablar. Igual sorprendemos a la audiencia. Igual se sorprenden. Tú quieres hablar de la resaca electoral. Pues vamos allá. A ver sí, bueno, porque es un fenómeno parecido a la resaca, ¿no? De cuando yo ya no bebo, pero cuando bebía, pues sí, luego tenías resaca. Y yo creo que con esto de las elecciones, además, al venir dos prácticamente seguidas, pues yo imagino que el resacón es bastante más gordo, ¿no? Aunque hay gente que lo lleva bien. Pero yo creo que estamos sufriendo una saturación impresionante de información. Y claro, sobre todo, eso se aumenta o se multiplica porque se ha quedado la cosa muy en el aire, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Con quién van a pactar? ¿Con quién se va a negociar? ¿Con quién se han reunido ya, aunque lo nieguen? Es decir, y eso pues va a dar muchísima tela informativa. Y más siendo verano, que ya sabes tú que en verano, quitándolo del calor y lo llena que está la playa y lo fresquita que está la cerveza, pues no suele haber mucha información en los telediarios y algo había que llenar. Y esto yo creo que va a venir muy bien. Tenemos para ratos. Bueno, pues eso, yo creo que los análisis ya se han hecho. Yo lo primero que tendría que reivindicar humildemente es que no me equivoqué del todo. Dije que podía ser que ganara Feijóo. Así ha ganado. Yo igual creía en mi foro interno que Pedro Sánchez incluso iba a sacar más votos, pero bueno, no ha estado mal. Y luego sí que dije que no iba a tener suficiente mayoría para gobernar, que es lo que pasa al PP, ¿no? Que aunque sume con Vox, pues no suma. Y sobre todo teniendo en cuenta el batacazo que se han llevado los de Santiago Abascal. Sí. Por tanto, la cosa está muy abierta, ¿no? Están prácticamente empatados y no se sabe qué puede ocurrir, porque sumando todo lo que hay por ahí, pues no da. Y sobre todo cuando todos han anunciado que lo van a pedir mucho. Claro, todo el mundo se siente imprescindible porque todos son necesarios. Hasta Podemos dice que no, que yo tengo 5 y no dependen de Yolanda, que son de Podemos y queremos negociar. Y bueno, y luego hasta Puigdemont pues también va a utilizar esta última baza porque le ha dado mucho juego, se lo pone en bandeja y ese sí que ha dicho que, bueno, primero dijo que con España nada, pero bueno, si me dan algo pues sí que se puede hablar. Y va a ser complicado para Sánchez porque a todo el mundo no le puede prometer todo lo que piden. Y estos ya no se fían de promesas porque también son políticos y saben que lo que se promete, si no queda pactado y escrito, luego no se puede obligar a cumplir. Entonces yo creo que le van a atar corto. Y aún así, escrito y firmado, después se cumplió, ¿no? Eso ya... Claro, porque luego dice el Constitucional que no se puede y no se puede y ahí se queda. Pero bueno, yo creo que lo van a poner en mar de un aprieto, así que yo tampoco le envidio las ganancias. Es cierto que puede presentarse como vencedor, aunque en números no ha ganado, pero sí que le ha salido bien la jugada de convocar las elecciones de forma tan precipitada. Y luego, por otro lado, no solamente ha dejado fuera de juego a Feijóo, porque aunque haya ganado, eso es una victoria pírrica que no sirve para nada, sino que a sus socios y competidores, que lo uno no quita lo otro, de sumar, pues tampoco les ha permitido que se reorganicen y que tengan una presencia significativa en el electorado, de haber hecho una campaña más larga o haberse organizado mejor, no lo sé. El caso es que también pues, han sufrido una debacle, no tan gorda como la de Vox, pero sí que ha sido una pérdida de escaños, ¿no? Y eso se va a notar también porque pues, es un varapalo. Entonces, yo estoy viendo gente que, vamos, de no conocer la época en la que vivimos, pensaría que han tomado la Bastilla o algo, ¿no? Hemos frenado a la derecha, que no pasarán, y unas cosas, bueno, que solo ha sido votar, ¿eh? Y bueno, y si sumamos, ha ganado a la derecha, ¿eh? Pero vamos, si la derecha, contando todo como izquierda, todo lo que queda por ahí, aún así le ha sacado 250.000 votos, ¿no? Uno ha llegado prácticamente a 12 millones y la izquierda se ha quedado 11.723.820. Pero claro, si ya vamos a la izquierda auténtica, pues esos han sacado menos de 4 millones. O sea,
que hay una diferencia abismal. No se ha ganado nada, simplemente pues el juego de alianzas y eso puede permitir que haya un gobierno más o menos progresista de izquierdas y tal. Pero bueno, estamos hablando de un progresismo bastante limitado, porque no conocemos, quiero decir, no conocemos, sí que conocemos que no tenemos dudas de por dónde va el PSOE. Claro, es un PSOE pues que viene de, pues yo que sé, me apunta aquí algunas cosas de las que son y que mucha gente lo ha dicho en las redes. Ahora todo el mundo está muy contento y tal, pero hace no mucho pues se decía que el PSOE y el PP, pues eso, Sí. que la misma porquería era, ¿no? Y eso lo decía mucha gente que era votado y ahora está muy contenta. Que a mí me parece bien que esté alegre, pero que no hay para tanto. Entonces, pues el PSOE es el del GAL, de la reconversión industrial, las privatizaciones, la OTAN, las reformas laborales, el recorte de las pensiones y el alargamiento de la edad de jubilación, el de mantener los CIES, el de la ley Mordaza, el de los muertos en la valla de Melilla, el que se ha saltado todo lo acordado y abandonado al pueblo saharaui. Es decir, ese es el PSOE que ahora estamos tan contentos de que haya ganado. Y me parece bien, porque peor sería que estuvieran los otros. Pero, como digo, no hay para mucho más. Ahí está la alegría, creo, que en haber... Sí, de que lo menos malo, lo Sí, menos malo. bueno, Y sí. lo de votar con la nariz tapada y todas esas cosas, sí, pues ha dado esto. Pero desde luego es lo que hay. Luego también, pues otro mito que se ha caído, el de la abstención, que mira que nos han atacado, y yo sé que esta vez muchos anarquistas de los 4 que somos han votado, ¿no? O sea que no había motivo para asustarse. Pero es que precisamente donde más abstención ha habido, porque ha subido la participación, ha subido 4 puntitos, está sobre el 70%. Pero ha sido en Cataluña donde más ha bajado la participación y más ha subido la abstención, que justamente es donde ha ganado la izquierda. Si aceptamos y damos por bueno que el PSOE es izquierda también, ¿no? Entonces, haya habido una abstención del 35% casi, y sin embargo, la derecha ha sacado poco. Y si incluimos incluso como derecha al de Sí, Cataluña, el compañero Puigdemont, que sí. son de derechas, aunque ahora digan que son revolucionarios y tal, pues eso viene de la derecha. Es decir, pero aún así ha sido donde ha habido un voto más a la izquierda. Por tanto, no es la abstención la que hace que todos los de derechas y voten y todos los que tienen conciencia de izquierdas se abstienen y entonces hacen que salgan los otros. Eso es el cuento de la vieja, que a alguna gente le viene bien para justificar los fracasos de sus partidos, ¿no? Por tanto, pues yo creo que el Feijóo lo tiene muy crudo. No solamente gobernar, que eso es imposible. Además, yo creo que ha vuelto a meter la pata diciendo, voy a llamar mañana a este. Bueno, ¿cómo vas a llamarlo si sabes que te va a decir que no? Bueno, Llámalo, pero sin avisar, ha que no se llamado, entere nadie. ha Claro, llamado a los del PNV y no le han dejado ni acabar la conversación. Le ha dicho, aquí no. dice, deja que ya le llamo yo luego, le dijo, y le llamó luego, oye, que no me llames, que no tengo nada que hablar. Y claro, pues hasta el de Canarias dice, si los del PNV no quieren, yo tampoco, porque luego me dan a mí. Porque claro, es que el que se alíe con él, como tiene otro Claro, contrincante, tanto en Cataluña como en el País Vasco, hay otro partido que le está barriendo el terreno y le está segando la hierba por debajo, no pueden permitirse el lujo de apoyar al PP, como ya lo hicieron en otras ocasiones, porque el PNV y Convergencia en su momento habían pactado con el PSOE, pero también habían pactado con el PP y no pasaba nada y gobernaban juntos. Pero eso ahora no puede ser, porque hay competencia interna y claro. porque aparte el PP tiene un compañero de viaje que no es impresentable totalmente, ¿no? Pero incluso puede tener problemas internamente, porque ya están hablando que si qué pasa con Ayuso, que si por qué sale al balcón y la aplauden y la nombran casi más que al presidente que tenían allí celebrando el resultado de las elecciones, y la otra que no tiene nada que ver, pues salió de triunfador de allí, como diciendo, bueno, eh, esto va a continuación, el sustituirlo, no lo sé. A no ser que no haya ninguna posibilidad de formar gobierno, pero entonces solo queríamos igualar a otras elecciones. No lo quiera Bakunin. Pero No, bueno, sí, hay que estar preparados para lo peor. Pero sí, vamos, Pedro Sánchez yo creo que va a poner mucho empeño, va a tener que ceder bastante, pero yo no sé si su gente y el propio aparato del Estado, hay cuestiones que no le van a dejar que rebase. Una de ellas es que están diciendo lo de la Constitución. Aunque bueno, ya se cambió la Constitución con el 135, no pasó nada, ¿no? Y, no, no, en no fin, creo, no creo que Junts quiera ir más allá tampoco de la Constitución, aunque en principio lo pide, pero ya sabes
como que son hay que negociar, claro. que pide Y lo que no máximo. están en su mejor momento, no están en su mejor momento tampoco, como para pedir el oro y el mono. Entonces, Y sobre si todo jugarán a que no se ha podido más. habría que pensar sobre todo, Antonio, en el hecho de Junts, que ahora tiene una oportunidad, pero pueden pensar, ¿y si se repite y ya no somos imprescindibles para nada y no conseguimos absolutamente nada? Es decir, ahora tienen una oportunidad porque son necesarios, pero una repetición de elecciones podía ser que no fueran necesarios y por lo tanto Ya son ni tendrían que llamarles, está claro. ni te llamo. Es decir, que cuidado con Junts, que ahora puede ponerse chulo, pero hasta cierto punto. Vale. Sí, Pero sí, con 5 que hubiera de diferencia ya no haría falta ni llamarlo. O con 4. simplemente que Sumar hubiera sacado lo mismo que Unidas Podemos, Exactamente, ya no harían falta. no Pero haría falta. Que era lo que se esperaba y lo que les están diciendo ahora, que para eso tanto, para este viaje, esas alforjas no eran necesarias, ¿no? Que ahí también se ha desatado una batalla interna ya. Habían aguantado a duras penas hasta el día de la reflexión, pero ha sido ver los resultados y han dicho, ya os lo decíamos, y lo que habéis hecho del boicot que nos habéis hecho y todo esto, claro, ahora le están pidiendo cuentas. También habrá que ver ahí qué es lo que pasa, ¿no? Si esa coalición o ese movimiento que parecía que, bueno, habían hablado de la primera presidenta del gobierno español, que iba a ser, ¿no? Luego ya lo dejaron en que iban a ser imprescindibles para gobernar y que iban a sacar mucho, ¿no? Y bueno, no han sacado ni el tercer puesto, ¿eh? Se han quedado los cuartos, o sea que como fracaso también es para mirarlo. Y ahora pues los cuchillos también van a circular por ahí porque hay mucha gente a la que se quitó de las listas o se hizo lo posible para que no saliera y ahora pues ya está pidiendo la gente que a ver qué pasa y que a ver cuál es el camino que va a tomar esta coalición, ¿no? Por tanto, yo veo bastante incertidumbre y estaremos todo el verano con rumores de que si este quiere, que si este no, y va a estar muy justo el sacar los votos que hacen falta. Vamos, en definitiva, que lo que está diciendo la prensa es lo exacto, ¿no? Que de lo que diga Puigdemont, pues depende que se pueda eh, formar un gobierno o no. Tanto votando a favor como cediéndole unos votos o absteniéndose la fórmula que encuentren ellos que menos les comprometa. Porque claro, pues, no. Ha sido para que haya un gobierno en España que no sea fascista y hemos tenido que renunciar a la independencia momentáneamente, que en 2035 ya estamos ahí otra vez. Eso va a ser permanente, vamos, nos moriremos y seguirá ese tema ahí, que me parece bien, pero claro, también tienen que ser conscientes del bajón que ha pagado el independentismo, por lo menos el que representan ellos, ¿no? Porque hay otro cierto independentismo que es el que se ha abstenido. Ahí está la clave de que ha aumentado la abstención en Cataluña. No porque lo hayan dicho los anarquistas, sino porque han sido grupos o colectivos que están en el independentismo que han dicho que no se vote a estos dos partidos porque ya no son independentistas, ya no son ni siquiera catalanes. En fin, y esa es la razón. Por eso digo que la cosa está complicadilla. En el País Vasco, bueno, pues se ha mantenido, porque el que ha perdido el PNV lo ha ganado Bildu, ¿no? Mantienen su influencia, que es bastante grande, ¿no? Aunque el PNV, pues, se la ve venir. Y claro, no olvidemos que el PNV representa a los chavos, a la industria y a la banca y tal del País Vasco. Esos no son como Abascal, pero son en lo económico son muy, muy conservadores. Bueno, y en cuanto a la religión y todo eso, pues son de los curas, mucha procesión, eh, mucho sentimiento, pero también el tema ideológico muy conservador. Lo que pasa es que son mucho más educados, hablan de otra manera y parecen a veces que como si fueran compañeros nuestros, ¿no? Pero no hay que olvidar que pertenecen a la derecha y a los sectores de la burguesía vasca. sí, señor. Bien, y más sitios que has apuntado por ahí. A ver qué otras reflexiones. Aquí en Valencia, ¿qué te parece? ¿Qué ha pasado? Porque ya ha habido también broncas, por ejemplo, en Compromís, se han peleado ahí por el senador, han quitado al que estaba y el que era presidente del Scores se ha pedido el puesto y con problemas internos y bronca se va para allá. No, es lo que te comentaba al principio, que internamente en las izquierdas también va a haber sus líos porque hay pocos puestos y hay gente que se ha quedado fuera. Menos mal que Belarra creo que ha salido, ¿no?
que Sí. estaba por Madrid y le ha tocado el puesto de salida por los pelos, pero ahí está. Pero ha habido otros sitios donde no ha salido ni el que iba el primero, ¿no? Y eso ha dejado a mucha gente sin, bueno, sin ningún cargo y sin ninguna responsabilidad política. Y por tanto, pues eso va a crear mucho malestar y hay peleas en casi todos los sitios. En la derecha también. La derecha, si no gobierna, pues se van a pelear entre ellos y van a empezar los navajados, claro. Lo que ocurre ahora también es una situación un poco más complicada para Pedro Sánchez, porque no estamos en las épocas de Felipe González o incluso de Zapatero, donde tenían ayuntamientos y tenían comunidades autónomas y tenían todos los organismos. Ahora es que muchísimos organismos de comunidades autónomas, de grandes ayuntamientos de las ciudades más importantes, diputaciones, todo esto está controlado por el PP. Entonces le van a hacer ahí un vacío y le van a poner todas las zancadillas que puedan. Y eso también le va a limitar mucho la acción a Pedro Sánchez, porque no olvidemos pues, que muchísimas cosas ya están cedidas a la gestión de las mismas a las comunidades autónomas. Sanidad, enseñanza, bueno, prácticamente todos los temas sociales están cedidos. Y en algunos casos, pues hasta policía y de todo, vamos. Sobre todo en País Vasco y Cataluña tienen muchísimas más cesiones. Y claro, si eso lo controla gente que es contraria al gobierno central, pues será difícil. Habrá que negociar con ellos, pues el tema de la ley de vivienda, cualquier nuevo acuerdo que saquen, lo tendrán que aprobar y luego tendrán que negociar su aplicación con los líderes de esas comunidades, que al fin y al cabo son varones del PP todos ellos, y algunos con bastante influencia en el partido. Así que vamos a tener un panorama bastante complejo, ¿no? Y una curiosidad, es decir, que las cosas están así y pueden formar gobierno estos porque no estamos en otros países. Si estuviéramos en Grecia, ya sabes que el que gana le caen 30 diputados de golpe, que pueden ser hasta 50. O sea que ya no habría dudas. Tú le metes ahora 30 al PP y ya no tiene que hablar con nadie. Y si fuera Francia, pues habría que hacer una segunda vuelta y entonces solo competirían Rajoy y Pedro Sánchez. Es decir, que en cada Oh, país hay un sistema y no hay ninguno que sea mejor que otro. Este tiene estas peculiaridades de que los perdedores se pueden juntar, el gobierno de los perdedores que llaman estos, pero que luego no tienen ningún problema de formarlo ellos, siendo perdedores. Veamos Extremadura o cualquier sitio. Pues dice que gane, que gobierne el más votado. Claro, el más votado si son ellos. Si es sí. un sitio, dice, es que es legítimo que me junte con los otros y le quite el puesto al que ha tenido más votos. Pues eso es lo que permite la ley electoral española, que no es ni mejor ni peor, simplemente tiene esas peculiaridades. Y ahí estamos. No digo yo que alguno no intente cambiarla, pero claro, los que les beneficia pues se van a resistir, se resistirán todo lo que puedan, evidentemente. Sí, señor. ¿Algo más o cambiamos de tema? Pues cambiemos ya si quieres, Pues vale. porque ya el tema está sobadito y ya ha habido expertos que lo han contado aquí en los dos últimos días. Y lo que seguiremos contando, Y ¿eh? lo que se seguirá porque nosotros también tenemos que meter la cuchara en todo lo que pasa, tenemos que opinar. Sí, señor. A ver, no hay vallas para el desierto. ¿Te refieres a qué? Bueno, me refiero a que Europa, la Unión Europea, se está gastando una millonada con barreras físicas o con policías en cerrar la entrada en el continente a toda la gente que viene de África, de Oriente Medio, ¿no? Entonces ha levantado vallas en muchísimos sitios y luego se está dando dinero a Turquía, a Túnez, a Libia, a Marruecos, para que sean ellos allí los que se encarguen de frenar a esta gente y de echarla de cualquier manera, porque si allí les pega la policía o los abandonan en el desierto no pasa nada. Si los sucesos suceden en Lampedusa o en Melilla, pues ya hay cámara de televisión, ya hay comités de derechos humanos y incordian mucho, ¿no? Entonces es más cómodo para Europa gastarse la pasta en que sean unos terceros los que los maltraten y se los quiten encima como puedan. Pero aún así, por más vallas que se pongan y por más peligros, lo único que se consigue es que haya más riesgo y que haya más muertos, como estamos viendo todos los días. Hoy también hay otra patera por ahí en peligro y todos los días vemos alguna. Eso es lo que se consigue con esas medidas. Pero el que vengan no se va a evitar. Y lo unía un poco por el tema del cambio climático. Es decir, mucha de esta gente huye de guerras, pero también huye de hambrunas. Pues por las sequías, como consecuencia del cambio climático, se quedan sin pastos, sin tierras de cultivo y la salida es marcharse del país, intentar llegar hacia Europa. Y por eso digo que
a ellos se les puede intentar, aunque se fracase, poner vallas, pero al cambio climático es imposible. Porque como sabrás y sabrá toda nuestra audiencia, pues estamos ahora en una serie de incendios impresionantes en todo el Mediterráneo, tanto al norte como al sur. Tenemos Grecia, tenemos Argelia, los ha habido en España, y toquemos madera porque aún queda mucho verano, ¿no? Los está viendo en todos los sitios, en Grecia, en todos. Pero bueno, lo más gordo ahora es lo que está en las islas griegas, en Corfú, que ya han repatriado a 19.000 turistas, Eubea, que es otra isla, que también el fuego está fuera de control, en Rodas, que se han quemado ya más de 130.000 hectáreas, es el incendio más grande que ha habido en toda la historia de Grecia, es decir, es un desastre absoluto. Y luego Italia pues está igual, Sicilia está de fuegos, porque es que están llegando en algunos sitios a 45 y 47 grados, y en esas condiciones es normal que arda todo. Y lo mismo ocurre en Argelia, en la Cabilia. La Cabilia es una región que está al noreste, ¿no? Pegando con Túnez. Eso hace que Túnez también tenga incendios y a movilizar sus bomberos y tal, porque es que en estos dos países no son ya 45, es que están llegando a 50 grados. E incluso en Marruecos hay algunas zonas que también rozan esa temperatura. Y eso es terrible. Ya ha habido 3 muertos en Argelia. O sea, 3 no, 34. 34 muertos de momento. Y la cosa amenaza pues con seguir así. ¿Eso qué supone? Pues que el desierto que se acababa en África sigue avanzando. Nosotros tenemos Almería, pero es que ahora vamos a tener en Murcia, en La Mancha, en Extremadura, ya va a ser desierto. Y en Grecia, Italia va a pasar lo mismo. Hasta la mitad del país ya va a ser puro desierto, ¿no? ¿Y qué ocurre con estos incendios? Pues todavía es mucho más grave que cuando se producen, pongamos en tu Galicia o en Cantabria, que tú sabes que llueve y enseguida pues sale hierba y es otra sensación, hay arbustos. Pero en estos incendios del Mediterráneo, lo que ocurre es que ha costado mucho deformarse esa vegetación, es muy delicada y si se quema, como llueva, pues el humus, la capa esa se la lleva y ya se queda la roca pelada y ya no nace nada en siglos, vamos. No en siglos, pero en muchos años. No se puede recuperar tan fácilmente. Y por tanto, pues yo creo que es muy, muy compleja la situación que se va a crear con el cambio climático. Un problema que hay quien todavía se resiste a aceptarlo y a reconocerlo, pero vamos, yo creo que ser negacionista cuando estamos viendo toda esta información y estamos viendo cómo arde varios países y luego las temperaturas, cómo nos han subido, cómo vienen más insectos, que pueden traer epidemias, es decir, es todo un cambio que nos va a afectar. De hecho, también se están reduciendo muchísimo las cosechas, hablando solamente de España, que es lo que más cerca tenemos. Aceite va a haber muy poco, cereales apenas ha habido, es decir, la sequía y estas temperaturas acaba con todo, ¿eh? No, los árboles echan flores, pero se caen y una producción desastrosa. Eso es un problema para el campo y también pues para el resto de la población, que tendremos que pagar precios más altos por los alimentos y no todo el mundo puede pagar los precios a que está ahora la fruta o el aceite o cualquier cosa que viene del campo. Que aunque parezca mentira, del campo viene muchísimo, ¿eh? Tendremos inteligencia artificial y tenemos coches eléctricos, pero del campo nos tenemos que alimentar. Y es todos los días. Y varias veces. Por tanto, no querer abordar el problema del cambio climático me parece un error y habría que meterle mano cuanto antes. Claro, ningún gobierno quiere hacerlo, porque plantearse lo de frenar el desarrollismo, el mover millones de turistas, porque son millones los que se mueven en todos los aeropuertos, los cruceros, tanta autovía, todo esto no puede llevarnos a una situación buena. Y entonces reducir eso, ellos entienden que es impopular, porque como todo lo traducen en empleos, pues la gente dice, ay, que han hecho esto y se va a acabar el empleo. Sin embargo, pues si tú lees un poco y haces números, ves que apenas se crea empleo o incluso se destruye, como puede ocurrir con el puerto de Valencia, que va a ser automatizado totalmente y va a haber menos gente de la que había hace 20 años. O sea que no, y las centrales nucleares y cualquier sitio que tú mires, no se crea empleo y los empleos que se crean pues son subcontratas, hay mucha precariedad. Entonces no se vale lo del empleo. Y aunque fuera verdad, habría que buscar otras salidas y crear otro tipo de empleos.
pero no seguir con el consumo de productos del petróleo y con el calentamiento de la atmósfera, porque eso nos lleva a la hecatombe como sociedad, como humanidad. Y la prueba pues son estos incendios que estamos padeciendo ahora y la situación en que va a quedar pues gran parte del Mediterráneo. El africano y de Oriente Medio ya estaba mal, casos de Libia y de todos estos sitios, pero Grecia, España e Italia son países de la Unión Europea que no tendrían por qué tener este tipo de crisis, pero el cambio climático nos va a perjudicar mucho, incluso para el turismo, porque claro, Grecia también tiene bastante importancia la aportación del turismo a sus divisas, ¿no? a su economía. Con esto que ha pasado ahora, que ha habido miles y miles de turistas que ya han sido repatriados, incluso hay países como la República Checa y alguno más que ya están mandando aviones de grandes dimensiones para llevarse a toda la gente que tienen allí. Eso hace que lo van a tener que indemnizar las compañías seguramente y que mucha otra gente que iba a ir a esos países porque sigue siendo atractivo ese turismo ya no va a ir. Y es lo que decía alguien el otro día casi en broma. Es decir, cuando en Francia y en Inglaterra tengan el mismo sol que tenemos aquí hace 5 años, ya no hace falta que vengan aquí a achicharrarse. Se pueden achicharrar allí en su propio país. Es decir, que el turismo también va a salir perjudicado. Y encima, la ironía de que es parte del problema, porque el turismo también ha contribuido mucho a la proliferación de cemento, al despilfarro de agua y a todas estas cosas. El turismo es una de las epidemias más gordas que tenemos. Mira, referido a eso, por ejemplo, cuando comentaba lo de los cruceros, la cantidad de gente que viene en barco, en crucero, sobre todo de esos gigantes que son auténticos hoteles que navegan. Por ejemplo, Ámsterdam, en Holanda, que no es un país hiperturístico, ha prohibido ya el atraque de barcos de crucero. Y otros países de Europa están poniendo trabas a lo que aquí en algún sitio se suspira por ellos. Incluso se le quiere preparar en el puerto de Valencia un sitio especial y adecuado para que vengan más. Es decir, vamos muchos años por detrás y lo que otros rechazan, que ya no quieren, que ya lo prohíben incluso, porque han dicho que contamina enormemente y la Claro. es irrespirable. Pues aquí se suspira por ello. Es decir, que, en fin. Vamos contra corriente. Sí. Lo hemos hecho también con los ferrocarriles. Todo el mundo apuesta por los trenes de cercanías, por los trenes regionales, y aquí lo hemos quitado. Y había una red Y por el importante. nocturno, por ejemplo, también. El tren nocturno y el transporte de mercancías por ferrocarril, que aquí se sigue apostando por el camión, con todos los problemas que eso añade. Es decir, y en el tema del turismo pasa lo mismo. No solamente es Ámsterdam, en Noruega también ya hay algunas ciudades que tampoco quieren porque dicen que no se puede soportar y que eso es algo que rompe su vida cotidiana y que no quieren recibir esas avalanchas, ¿no? Y aparte la contaminación y que es un monstruo, es que tú lo ves eso y da miedo, ¿no? Espero que la solución no sea la que han tomado en algún sitio, que ya los están transformando en cárceles, ¿no? Para encerrar gente. La Han guerra. hecho unos barcos que caben, no sé si son 1000 y pico personas, no sé cuántas. Todo con celditas y así no hay que construirlo de obra. Eso es hacia lo que va la sociedad esta, ¿no? Tan absurda. Bien. Cambiamos, seguimos avanzando. Vamos, seguimos a cambiar. Vale, pues vamos a hablar de un tema en el que tú conoces y estás metido por lo de las pensiones. Más sobre pensiones nos quieres contar. ¿Qué nos quieres contar hoy? Bueno, pues ayer mismo ha salido una información mezclada con todo esto de las elecciones, que es lo importante, pero que tiene su valor, ¿no? Y es que se ha anunciado a bombo y platillo, quieren que se sepa, otras veces no quieren que se sepa los cambios. Por ejemplo, el que ya nos vamos a jubilar a los 67, pues apenas lo sabe nadie, ¿no? Y eso que va avanzando, la edad. Bueno, pues se ha superado por primera vez los 12.000 millones de gasto de pensiones en julio. Claro, eso viene a incidir en el machaqueo que llevamos durante años de que son insostenibles, de que si no se hace algo no va a haber dinero para pagar y tal. Claro, si la gente dice, si ya estamos en 12.000 millones y esto va creciendo, pues al final habrá que hacer algo. Y ese es el estratagema, ¿no? Lo que pasa es que hay que explicar que últimamente se está jubilando mucha gente con buenos sueldos. Gente del sector de automoción, de compañías aéreas, de Renfe, de banca.
toda esta gente tenía unos buenos sueldos y, por tanto, la pensión también es alta. En cuanto esto se acabe, lo que va a hacer es bajar el gasto en pensiones. Porque se va a jubilar menos gente, porque cada vez es más difícil jubilarse y porque los sueldos son más bajos y la pensión también va a ser más mermadita, ¿no? Por tanto, no hay ningún problema. Aparte, si podemos aumentar un 2 o un 4% el presupuesto militar, no sé por qué no se pueden poner 500 millones a un mes porque se ha desviado el gasto y ha subido más, ¿no? Es decir, todo se puede pagar porque hay dinero, menos las pensiones que amenazan ruina del país, Sí. cuando no es cierto. Claro, eso viene poco después de la jornada de reflexión, porque el gobierno progresista aprovechó y dijo, por si acaso no volvemos, ¿no? No volvemos a salir. Y el día 21, cuando estábamos ya cerrando la campaña, pues se aprobó el nombramiento de los bancos o aseguradoras que van a gestionar esos planes públicos de gestión privada de pensiones de empleo. Explica un poco más eso, porque ya lo explicaste una vez. Vuelve a decirlo porque la gente oye eso de pasada y no sabe a lo que nos estamos refiriendo. Cuenta. Bueno, pues esos son unos fondos que, como digo, los crea la administración, no son los propios del banco, pero se le cede al banco para que lo gestione. El banco tiene que poner ahí en 3 años 500 millones, pero luego todo ese dinero, ese y los que vayan metiendo los trabajadores y sus empleadores, pues el banco va a trabajar con él, como hacían con las otras pensiones que había antes, que todavía están por ahí, pero que como no han cuajado, se ve como ellos querían, pues entonces dicen, ahora las hacemos públicas, pero la gestión no la cedemos a vosotros, el negocio, ¿no? Entonces ahí se va a hacer un negocio porque va a ser mucho dinero. Entonces los elegidos han sido CaixaBank, BBVA, Caser, Santander y Ibercaja, o sea, casi nada, de lo mejorcito y de lo más potente que hay en banca y aseguradoras. Entonces son 15 planes y cada uno se va a quedar un lote de 3. La diferencia es que unos son de renta fija, otro es renta mixta, o sea, hasta el 30% variable, y luego renta variable, que es los que tengan más del 30%. Tampoco eso yo sabría explicarlo muy bien en qué consiste, pero supongo que será la forma en que se retribuye a la gente que pone ahí el dinero, ¿no? Entonces, eso hasta final de año va muy rápido. A final de año ya tiene que estar en marcha. Va a ser que la empresa va a pagar, va a ingresar un dinero. Dice que no es salario, evidentemente, no es un salario. Lo que está claro es que si el empresario tiene que pagar 100 euros o 200 euros de cada trabajador, pues ya lo va a traer de algún sitio, no lo va a poner de su bolsillo. Imagino que luego será más duro a la hora de negociar el convenio. Mira, ¿no? Como ya te pago por el otro lado la pensión esta, pues te pago menos ahora de aumento. Entonces, esos seguros son complementarios para que no haya susto y la gente se ponga nerviosilla. Pues dice, no, esto no tiene nada que ver. El fondo es una cosa y el sistema público de pensiones, el que tenemos ahora, va a seguir. Pero claro, si empieza esto es una forma de irle quitando protagonismo al sistema público. Cada vez, imagino, que habrá más ingreso en estos fondos, que son públicos pero de gestión privada, y menos en el otro, en el antiguo. Con lo cual, cuando tú te jubiles, cada vez te va a quedar menos. Es complementario. Tendrás dos jubilaciones. Pero igual son dos pequeñitas y no te da ni para vivir, ¿no? Porque claro, todo dependerá también de lo que tú ingresas en estos fondos. Porque si se pone poco, cuando llegues a jubilarte tienes poco, ¿eh? Y sin embargo, pues el sistema público, pues hay ahí una serie de años, hay unas garantías, hay una pensión mínima, que aunque hayas cotizado poco, pues tú tienes derecho a esa pensión, ¿no? Aquí será en función de lo que haya pagado tu empresario. Esto lo empezaron a hacer en el País Vasco, la Federación Empresarial de allí ya lo hizo y ya hay muchas empresas que se habían apuntado y luego también creo que lo habían puesto en el Convenio Estatal de Construcción. Pero ahora ya es para todos los sectores y para todo el país. Entonces, pues estos 5 bancos, 5 grandes aseguradoras, pues son las que se han quedado con el negocio. Hay 2 o 3, el Sabadell y 2 o 3 más que no han reunido las condiciones que se les pedían y los han descartado. Tenían que quitar a 3 y a 3 que han quitado, han quedado 5. Y esto va a empezar ya a funcionar. No sé la información que darán, van a seguir insistiendo en que no hay que preocuparse, que la pensión pública está garantizada y todo esto, pero es algo contra lo que hemos venido luchando desde hace años.
contra la privatización de las pensiones. Es abrir la puerta a que, pasados los años y poquito a poco, igual que pasa con el aumento de la jubilación, sin que te des cuenta, Claro, sin que al te des final, cuenta, exactamente, te la han reducido. sí. Sin darte cuenta, te vas a jubilar 2 o 3 años más tarde y Mm. sin darte cuenta, has perdido ya por lo menos un 25% de la pensión. Desde los primeros recortes que hubo, que se amplió el periodo de cálculo y los años que se tomaban en consideración, todo eso lo estudian mucho. Si se Mm. aumentan los años de cómputo necesarios para la pensión, no es por casualidad, es porque saben que hay unos segmentos de edades y de años donde has cotizado menos y los salarios eran más bajos, y entonces, aunque te compensen luego con un porcentaje que hay, digamos, para igualar, pero no es lo mismo que si te cogen los últimos años, que antiguamente venimos de los 2 últimos años, que es cuando se calculaba la pensión. Podemos llegar hasta los 25, con un poco de mala suerte. Y eso es lo que ocurre con las pensiones. Por tanto, yo creo que hay que seguir insistiendo en la gente en que hay que defender el sistema público, que no se va a hundir y que es lo más seguro que hay. Lo que ocurre con esto, bueno, respecto a los fondos que hemos conocido que han quebrado en Chile o en Estados Unidos, esto lo único que tiene un poco que la garantía es que son públicos, que son del Estado. Si hubiera algún desastre o alguien se quedara con el dinero, pues imagino que el Estado lo tendría que reponer, lo que no ocurría en los fondos privados puros y duros, ¿no? Es decir, Esto, son fondos públicos gestionados por entidades privadas. exactamente, como los Obviamente hospitales no lo, que son de gestión privada. no lo van a gestionar gratis, sino que van a lucrarse y obviamente Hombre, el hecho claro, solo de tener el dinero ahí y poder negociar y trapichear con él ya es un beneficio importante, claro. cantidad de millones, No es pero igual aparte, tener 30 millones de euros que tener 2 euros en el bolsillo. sí. Tú con esos millones de euros imagino que comprarás bonos de otras cosas, harás préstamos, el banco lo mueve y lo mueve y hace negocio. Claro, solo por tenerlo ahí no es. No es si no lo pondrían en un baúl, ¿no? Ellos no lo tienen inmovilizado nunca. Y ese es el riesgo, que poco a poco abrimos el abanico y ya no vamos a poder hablar de sistema público de pensiones, porque tendrás que tener en cuenta también el fondo que tiene la empresa. Eso también divide mucho a la gente, porque habrá convenios que tendrán unas condiciones, empresas que aportarán más, otras aportarán menos. Dice que lo hacen sobre todo para la gente de pequeñas empresas y los autónomos, que bastante tienen los autónomos eso para llegar a fin de mes, ¿no? Como para que encima tengan que ingresar aquí para tener luego una pensión. Yo imagino que lo único que se pretende pues es darle una parte del pastel que ya la venían pidiendo a las grandes aseguradoras y romper digamos, la caja única, el sistema que hemos tenido hasta ahora y que era una garantía de que todos tenemos una pensión. Y encima, ahora que se estaba empezando a igualarlas un poquito, a subirlas las mínimas y tal, ese era el camino. Es decir, llegar bueno, pues a lo que faltaba, que ya eran los 1.080 euros, pero bueno, ya habían subido un poco y se trataba de igualarlas. En todo caso, lo que había que hacer es que cotizaran más los que ganan mucho más y que cotizaran más las grandes empresas, que son las menos cotizan, y todo ese tipo de cosas, y eso puede permitir recursos para que el sistema esté sólido y saludable. Son pequeños reajustes que si quisieran los pueden hacer. Pero están los ministros que hemos tenido de Trabajo y de Seguridad Social hasta ahora han sido todos pro privatización y pro capitalismo y son los que imponen ahí su visión de la cosa. Hay que ver el currículum, por ejemplo, del ministro Escrivá, de dónde viene, dónde trabajaba antes. Justamente de los bancos. Sí, por eso. Claro, Es decir, pues que eso. su currículum nos dice a favor de qué va. En fin, algo más Vienen sobre... de los bancos y después acaban en los consejos de administración o de los bancos o de las grandes multinacionales. O sea que van y Suelen, vienen suelen volver, sí. y luego suelen volver. Mm. En fin, pues nada, ahí lo dejamos esto también. Vale, pues vamos con algo que ya hablamos en la última y fuimos muy rápidos porque no quedaba tiempo. Hablamos de Saint-Imier, hiciste una pequeña introducción para contarnos lo que era Saint-Imier, a qué nos estamos refiriendo y por qué esa ciudad o esa localidad, porque es una localidad muy pequeña, y por qué hablamos de ella. ¿Podías hacer quizás algo parecido, una introducción y contarnos después lo que vaya a continuación, para que la gente se sitúe y sepa de qué hablamos? Porque los de la casa y los más viejos del lugar lo sabrán. No tienen dudas, esos están muy bien informados. Pero bueno, antes de eso, porque este congreso lo que conmemora son los 150 años de un acontecimiento que hubo allí en Saint-Imier. Faltan unos días, fue el mes siguiente, ¿no? Pero era por ahora.
Lo que sí quería recordar, que estamos en época de grandes acontecimientos pasados, ¿no? Del recuerdo. Por ejemplo, 24 de julio de 1942 fue fusilado en Valencia, precisamente en Paterna, porque había estado en la cárcel de Valencia, luego lo llevaron a Paterna con otros compañeros, Joan Peiró, histórico militante de la CNT, ministro y trabajador del vidrio, ¿no? Y no es grave que lo mataron, es que encima se había podido salvar si hubiera querido, pero no quiso traicionar sus ideas. Le, Eso lo hace todavía más noble. le ofrecieron ser ministro, ingresar en el sindicato vertical. Exactamente, sí. Es decir, veían un hombre, una persona con Que muchas, tenía mucho prestigio y tal. mucho prestigio. Sí, sí, creo que algún gerifalte dijo, hombre, no lo matamos por lo que ha hecho, porque no ha hecho nada, y lo matamos por las ideas y por el prestigio que tiene, que esto a la larga nos puede traer problemas, decían ellos. Y bueno, se negó a hacer de dirigente del sindicato vertical y bueno, pues fue al paredón. Y luego, 26-27 de julio, en Valencia, todo ha ocurrido en Valencia, en el 27 se fundó la FAI también, aquí, En la en la playa. playa. Uno dice la playa de Valencia, otro dice la playa del Saler, pero bueno, en el Bueno, Mediterráneo. yo tenía idea que era la Se del fundó la Saler. Federación Anarquista Ibérica, Sí, la FAI. de España y de Portugal. Mm. Y bueno, pues son fechas, si estamos conmemorando otras cosas y la televisión nos saca lo que quiere, pues nosotros también de cosas importantes para el movimiento obrero y para nuestras ideas, pues de vez en cuando viene bien recordarlo. Bueno, y volvemos a Saint-Imier. Como decía y ya comentábamos en la anterior ocasión, en esta ciudad del Jura está entre la parte que hablan francés y la parte que hablan alemán, o sea, cerca de Zúrich y pegando ya la parte francesa. Entonces, allí pasa como aquí, te cambias en el tren de pueblo y ya hablan otro idioma, ¿no? Van hablando en alemán y de repente empiezan a hablar en francés. En Saint-Imier hablan francés, ¿no? Pero por ejemplo en Zúrich hablan alemán y varios pueblos después. Está muy cerca de allí, de Zúrich. Bueno, pues allí se hizo un congreso. Ya sabes que en La Haya hubo una bronca grande entre los que eran seguidores de Marx y los que eran anarcosindicalistas, que más o menos, bueno, pues la cabeza más visible era la de Bakunin, ¿no? Y maniobraron con tema de votos y de convocatorias y tal, y consiguieron ser mayoría para expulsar no solamente a Bakunin, sino a todas las agrupaciones que seguían sus teorías, ¿no? Entre ellas estaba todo lo de la parte esta de Jura, que eran relojeros y que era gente que tenía mucha tradición de luchas y eran anarcosindicalistas, vamos. Igual que era la gente de España, de Italia, de muchos otros sitios. Y fueron expulsados. Entonces, pues lo que era la IT, después pasó a ser controlada la por los primera marxistas. internacional, digamos. Sí, la primera internacional que se había fundado en Londres en el 68, me parece que era. Correcto. Esto era el 72. Y era otro congreso, el de La Haya. Entonces, todos los que fueron expulsados, digamos, el sector libertario o anarcosindicalista, pues se juntó meses después en esta localidad de Suiza, en Saint-Imier. Hicieron un congreso y reconstruyeron ya con la tendencia anarcosindicalista, pues otra vez la IT, ¿no? La internacional, y se federaron y empezaron a trabajar. Y eso ahora se ha cumplido los 150 años y era una ocasión, ya se hizo hace 10, cuando se cumplieron los 140, se hicieron allí también un encuentro muy importante y en esta ocasión se ha repetido. Y del 19 al 23, pues se han celebrado estos encuentros en esta localidad, que claro, al ser tan pequeñita, pues queda desbordada. Si van 4 o 5 mil personas y allá a lo mejor hay 1000 o 2000 habitantes, pues se nota mucho más que hay anarquistas, ¿no? Aún así, tampoco tienen ellos problemas, porque en el mismo pueblo hay placas de estas que te explican lo que significa cada edificio o cada local y te cuentan un poco la historia de la internacional, ¿no? Dónde se habían reunido los trabajadores, en qué taller había habido huelga, todo eso está explicado por ahí por el pueblo. O sea, que ellos son conscientes de su historia, ¿no? Y de lo que ha habido allí. Aunque ahora anarquistas, pues habrá algunos, pero no son todos como entonces. Sigue habiendo unas fábricas de relojes allí, aunque la relojería pues también ha perdido mucho empleo, como sabemos, por el tema primero de los relojes japoneses y luego ya de la tecnología china y todo esto. Pero sigue habiendo fábricas de relojes en esta zona. Se ha convocado esto, ya expliqué el otro día, pues que había una cantidad impresionante, creo que hay 2 polideportivos,
Luego también hay un espacio polivalente grandísimo para hacer teatro y conferencias. Luego hay salas de exposiciones, es decir, todos los locales disponibles del pueblo se han cedido y están gestionados por... Todo esto se hace de manera autogestionaria, asamblearia, sin ningún contratado. Toda la gente que trabaja lo hace gratis, voluntariamente. Y hay actividades en todos los sitios, o ha habido, mejor dicho, porque ya ha acabado. Tanto de teatro, de charlas, de talleres. Luego se ocupan también de si van criaturas, hay guarderías, hay comida vegana. Bueno, allí todo es vegano, ¿no? Comida de animales no hay, ¿no? Y además lo hace gente en 2 cocinas que se tienen con voluntarios. Los precios también son, cada uno da lo que puede, salvo el alcohol, la cerveza, el vino, que sí que se paga el precio estipulado, que encima es mucho más barato que el del mercado, porque en Suiza una cerveza te puede costar 15 euros, ¿no? Entonces lo ponen a precio de costo y tal. Pero lo que es la comida, lo que es el agua, el té, todo eso es la voluntad. Y si hubiera beneficios, pues va destinado a la Federación Anarquista para el tema de luchas o defensa de presos o conflictos y tal. O sea que no van a ganar nada. Han pedido muchos voluntarios porque es ingente la labor que hay allí. Hay un camping, o sea, consiguen una finca que se la ceden y tal, hacen un camping, luego hay zona de aparcamiento, está todo muy preparado. Hay sitios para dormir en 2 polideportivos y lo que ocurrió, que el otro día lo comentaba yo, es que hubo un grupo, Reverse me parece que se llamaba, que había hecho unos comentarios un tanto alarmantes sobre el encuentro este, ¿no? Porque decía que había gente que no era anarquista o que venían teorías de Estados Unidos, donde allí están los libertarianos, que no tienen nada que ver con los libertarios, que quieren debilitar el Estado, pero fortaleciendo al capital, ¿no? A la iniciativa privada. Entonces, ese tipo de cosas les molestaba a ellos y decían que no había derecho a que estuvieran. Entonces, lo que ha contestado la organización, en otro comunicado que ha hecho, pues es que puede ser que les haya ocurrido eso, pero que como todo se hace con voluntarios y la gente va proponiendo charlas y se va uniendo, pues que es posible que se haya colado temas que no tendrían que estar ahí, pero que ya los estaban subsanando y algunos iban a suspender y no se iban a hacer. Luego otro personaje que se ve que es un poco polémico de este ambiente, pues no va a participar. Aquellos sí que decían que iba a participar y que no había derecho que una persona se estuviera, pero no está invitado ni va a participar. En fin, han aclarado un poco las cosas diciendo que todo es achacable al mucho trabajo que tienen y a la falta de gente para traducir, para organizar y tal, pero que si podían, que iban a quitar ese tipo de charlas de temas que no están dentro de nuestro ambiente, pero que también entendían que hay temas que sí que se deben tratar porque no hay acuerdo unánime ni está tratado. Pongamos, pues yo sé, inteligencia artificial, las posiciones respecto a las vacunas sobre el COVID, donde tampoco los anarquistas tienen una postura clara. Hay interpretaciones para todos los gustos. Que esas cosas sí que se pueden debatir, intentar llegar a acuerdos o explicar las cosas. Que no hay que tener miedo a que se debatan temas, pero siempre que estén relacionados con la historia del movimiento libertario y todas estas cosas y que no sean aportaciones de teorías pues que ya se han desviado mucho de nuestro entorno, ¿no? Y pues ahí está la cosa, ¿no? Estamos esperando que les dé tiempo, pues imagino que a descargar las fotos, a traducir los informes de lo que se haya tratado y tal. Si lo conseguimos y está pronto, pues igual en la revista del Margen de Otoño podemos poner algo. Hombre, algo sí que vamos a poner, porque tenemos el cartel, tenemos alguna foto y tal. Y además nos parece interesante que estos encuentros se hagan, aunque no obligue a nada ni sea una resolución que todo el mundo lo va a respetar, pero sí juntar tanta gente de tantos países, pues es importante porque se pone al día un poco el debate de la idea libertaria, que no tiene que estar inamovible, con la misma de hace 150 años, ¿no? Claro, ha cambiado mucho las cosas y es normal que de vez en cuando se haga unos eventos de estas dimensiones, porque la cosa es grande, ¿no? Es como cuando nos juntamos un grupito y encima a veces lo hacemos por las redes y ni siquiera es presencial, ¿no? Aquí se junta mucha gente y la verdad es que se intercambia mucha información, se traduce, se pasan libros, porque también había, el otro día lo anunciamos, una especie de feria de libro anarquista, pero que la hacen allí solamente para este encuentro, ¿no? Y había ya 90 y tantas editoriales o distribuidoras apuntadas, ¿no? Y allí se juntan libros en todos los idiomas, evidentemente. Y carteles y vídeos y tal, y música. Música también hay mucha porque hay grupos que se ofrecen voluntarios para tocar allí. O sea que hay muchísima actividad y lo bonito es que se hace de forma autogestionaria, sin precios fijos,
No sé si habrá habido este año algún policía. Yo el año que estuve no sé si vi uno de tráfico. Es decir, no hay vigilancia ni pasa nada, ni la gente rompe las cosas, ni muchísimo menos. Es un espectáculo ver gente tan variopinta en un pueblo pues que son gente de la montaña, pues, son suizos, pero no dejan de ser de pueblo, ¿no? Pues allí gente que viene que estética punky, hippies, gente con corbatas, sin corbatas, es decir, todo lo variado que es nuestro movimiento, ¿no? Vienen también profesores de la universidad y viene gente muy estudiosa, ¿no? Con mucha carrera y con mucho material publicado. Entonces, es buena esa mezcolanza. Luego también viene gente que son de grupos más sindicalistas. Es decir, normalmente los talleres y las actividades pues se van agrupando por temas, ¿no? Feminismo tiene una presencia muy grande, el tema ecológico, alimentación, el animalismo, todas estas cosas tienen sus espacios y sus exposiciones y tal. Y luego el tema sindical también, porque hay grupos en Suiza que también son pequeños, pero también hay anarcosindicalistas y también aprovechan allí para reunirse. Decir que la CGT española, porque hay que aclarar, en cuanto cruzas los Pirineos ya tienes que especificar qué CGT eres, porque hay una CGT francesa y me acuerdo una vez que fuimos a Bélgica en una marcha europea contra el paro y nos querían echar. Dice, ¿qué hacen esos de la CGT aquí? Dice, quietos, que no es la CGT francesa. Porque claro, la CGT francesa es como comisiones, ¿no? Y se ve que les habían firmado algo de reformas laborales o algo. Y por tanto, para no confundir, por eso digo que es la CGT de aquí, de nuestra península, la que ha estado bien representada porque han ido algunos compañeros, entre ellos el secretario general, el secretario de Relaciones Internacionales, y aparte de reunirse con otros sindicatos, pues han aprovechado para presentar una novedad, que es el documental que se ha hecho junto con la Fundación Salvador Seguí, precisamente de la vida y de la muerte y del trabajo de Salvador Seguí, el Noy del Sucre, que se ha cumplido hace poco el aniversario también, y con tal motivo pues había hecho una película y se ha presentado allí en este encuentro para darle ya más difusión y tener una ocasión adecuada para un trabajo que puede ser importante pues a la hora de difundir la historia de tantísimos personajes como ha dado el anarcosindicalismo. Unos son más famosos que otros, eso ya es cuestión de suerte. Ellos no, seguramente no buscaban ser famosos, pero bueno, los hechos y luego nosotros que lo vamos transmitiendo, pues los hemos hecho que sean más conocidos que otros. Pero importantes y necesarios somos todos, los que salimos en las películas y los que no. Entonces, este documental de Sábado Seguí, pues a partir de ahora que ya ha sido estrenado, imagino que va a iniciar un ciclo de presentaciones por aquí, por España, y no sé si irá también pues igual a Sudamérica o luego se descargará en las redes. Espero que la gente pueda verlo como hacemos siempre, con todo lo que se publica o se filma, luego se pone en abierto en Facebook para que lo vea la gente, lo de Valentín González, lo que hicimos cuando fuimos a Orán, en fin, todos los trabajos que se hacen cuando ya se han hecho las presentaciones, pues ya se disponen en abierto para que lo vea la gente, que es de lo que se trata. Muy bien. Sobre lo de Santimier, hay una web que ya la dijiste la última vez y la gente puede ahí ver y porque se puede ver en español, en castellano, es decir, que la gente lo puede leer y seguir sin ningún problema. Sí, lo que pasa es que no solamente en castellano está y los idiomas más comunes, inglés, alemán y tal, sino que hay otros idiomas incluso más minoritarios que también están bastantes. Y las noticias no son muy actuales, pues porque imagino que hay gente para unas cosas y para traducir y colgarlo ahí en la página, pues igual no funciona. Pero sí que hay cosillas, un poco de... Ahora está todo lo que ha habido de la convocatoria y el comunicado este que yo te decía que ha hecho la organización y no sé cuándo empezarán a poner alguna resolución o algunas fotos de los momentos más destacados y todo eso. Pero bueno, entrando ahí, lo bueno que tiene también es que luego te remite a otras muchas páginas similares o que están relacionadas con ellos y tal. Incluso te puedes apuntar para que te manden información. Hay bastantes aplicaciones y bastantes formas de enterarte de la cosa, ¿no? Pero bueno, esta es la página oficial y es a la que va todo el mundo. La página era Anarchy 2023, es decir, 2023.org. Sí, eso es. Y una vez dentro, pues puedes buscar el idioma que te interesa. Sí, hay una barra arriba que están todos los idiomas a los que puedes traducirlo.
Vale. Está bien, porque tiene muchas cosas y, bueno, y sobre todo para gente que no sabía ni siquiera que se había hecho, ¿no? Sí, 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 mucha gente no se entera Claro, por lo que tú has contado aquí, es decir, que no ha tenido una difusión suficiente, o a lo mejor sí, y nosotros no hemos llegado, pero a la gente que aún se haya enterado o que no los haya enterado del todo, pues ahí puede ver de lo que ha ido y con el tiempo, como tú has dicho, estarán las resoluciones y más cosas que están sucediendo, pero que no da tiempo a ponerlas en tiempo real, porque como has dicho, el trabajo es voluntario y no se llega a todo, ¿vale? sí, la verdad es que no ha habido mucha difusión. Yo me enteré cuando se convocó, pero luego hubo unos meses ahí de parón y hasta que ya no ha estado la fecha de la realización, pues no ha empezado a salir algo. Ha fallado un poco la... Pero bueno, imagino que es por la falta de gente que pueda hacerlo, ¿no? Pero llegar ha llegado, porque ya hay por ahí respuestas, que eso quiere decir que ha circulado un poco. Y luego los medios convencionales, pues imagino que nada, eso Nada. no les interesa. En aquella ocasión en que yo estuve, hace 10 años, pues sí que vino a la televisión, lo que no sé es el ámbito que tenía, imagino que sería del cantón, porque allí funcionan por cantones y cosas así, pero bueno, sí que en algún periódico sí que salió de allí de Suiza y tal, pero fuera de allí no tuvo mucha repercusión y es normal, evidentemente, no nos van a dar difusión gratuita, ¿no? No nos lo hacen aquí, que somos unos poquitos más, pues allí tampoco les interesa que... Y sobre todo cuando no hay incidentes, ni hay peleas, ni cosas de esas. Si hubiera habido alguna bronca, igual sí que lo habían sacado en todas las En televisiones. el telediario, sí. Seguro, No sale. seguro que lo habían sacado. Pero como se desarrolló con normalidad y la gente del pueblo pues estaba encantada, pues dijeron, aquí no hay nada que contar. No ha habido violencia, ni ha habido desastre, que vamos a decir que han estado debatiendo o que quieren más justicia y que quieren derechos para los inmigrantes y todas estas cosas. Eso no quieren que se sepa. Y además lo han hecho ellos solos, se han juntado 4.000 anarquistas aquí y no había policías y se han organizado y no ha habido empresas y todo. Eso no mola, no mola a ellos, claro. Sí, sí, además allí en el centro del pueblo tienen como una especie de antiguo molino o algo y tienen un edificio, un localito que tiene 2 o 3 plantas y allí ellos tienen biblioteca, tienen una cafetería y ese está allí de forma permanente. O sea que algunos hay en el pueblo, ¿eh? Mm. Y tienen ahí una actividad impresionante, es un local muy bonito y tienen su cafetería y luego biblioteca, talleres para niños, hacen de todo. Bueno, como en otros Ateneos y otros centros sociales, ¿no? Pero bueno, eso te lo dicen que está en Suiza y no te lo crees. Dice, allí todo serán bancos y será todo. No, no, pues hay gente que hace ese tipo de cosas y encima en un edificio que lo gestionan ellos mismos y que no participa para nada el ayuntamiento o la comuna, como le llamen por allí o algo, no, nada. Es llevado por la gente allí del pueblo y de una teoría libertaria muy clara. Pues tenemos que acabar porque se acabó el tiempo, Antonio. Pues nada, hasta el año que viene. Que viene hasta la temporada que viene, porque ahora ya nos vamos de vacaciones y ya, si no pasa nada extraordinario que valga la pena contarlo aquí, pues hasta septiembre no volvemos. Exactamente. A no ser que se forme gobierno y tengamos que opinar de los distintos ministros, Ya, no, no nos vemos. Dejamos a la gente descansar. muy bien. Pues nada, pues felices vacaciones a todo el mundo. Audiencia y equipo de la radio, a todo el mundo, que paséis un verano lo más fresquito posible. Muy bien, igualmente. Que vaya bien y Vale. salud. Salud.